quería, sobre todo para los compañeros del Ayuntamiento de Oviedo, hacer un recordatorio de nuestro marco normativo actual, aprovechando la entrada, la publicación, que no entraba en vigor en Nochebuena, como decía Miguel Ángel, de la Ley de Transparencia del Principado y algunas reflexiones sobre la gestión de la transparencia tanto en la publicidad activa como pasiva y problemas que tenemos que entre todos tendremos que ir avanzando en ello. Tenemos a nivel general, y es obvio, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, punto de partida. Aprobó el Pleno el 1 de marzo de 2016, BOPA de 11 de marzo, nuestra ordenanza de transparencia, que aparte de lo referente a publicidad activa y pasiva, aborda el tema de la reutilización de datos abiertos. La ordenanza municipal de Oviedo es más ambiciosa. En los diferentes sectores de publicidad, en la parte de publicidad activa, asume el compromiso, a partir de un régimen transitorio ya superado, de que íbamos a publicar, según los diferentes sectores de actividad, pues organización, contratación, urbanismo, actividad económica, mayores índices, cuestiones que inicialmente se cumplieron, pero que, en fin, sobre todo por carga de trabajo, han ido quedando ahí, no están lo suficientemente actualizados, con lo cual el principio de calidad de la información pues no lo estamos cumpliendo suficientemente. Con esta ordenanza nos encontramos, y puede servir de un acicate para revisar la situación, con la Ley 8/2018 de 14 de septiembre del Principado, BOPA del 24 del mes pasado, que entra en vigor, como decía Miguel Ángel, el día de Nochebuena, si bien es cierto que en lo referente a publicidad activa, a los entes locales nos da 6 meses de plus para cumplir las obligaciones que de ella se emanan. 6 meses para, sobre todo, lo que se refiere a publicidad activa. Cuestiones prácticas a tener en cuenta respecto a la ley autonómica. Tiene 5 títulos. Nos afecta fundamentalmente el primero. El primero relativo a transparencia, tanto en su aspecto de publicidad activa como pasiva, en las que se recogen, entre otras cuestiones, el régimen sancionador que citaba antes la concejala, la cuestión de que la tramitación de las reclamaciones en materia de acceso a la información ahora se van a dirigir como órgano competente al presidente del Consejo Autonómico de Transparencia. Esta ley sí es de aplicación a los entes locales del Principado, si bien es cierto que habrá que ir examinando los diferentes sectores o materias de publicidad activa, porque puntualmente algunas de las cuestiones que se refiere van referidas al sector autonómico y no al local. Pero como punto de reflexión inicial, el título primero aplicable a la Administración local. Sin embargo, los siguientes, el segundo, sobre el régimen de altos cargos, buen gobierno, va referido al régimen de incompatibilidades de altos cargos autonómicos. El título tercero, de grupos de interés, los famosos lobbies, va referido a la relación de estos grupos de interés con la Administración del Principado de Asturias. El título cuarto, que establece un canal de denuncia tanto de personal propio del Principado como de ciudadanos, también va referido a denuncias sobre cumplimiento de transparencia o corrupción al Principado. Y el título quinto, sobre el Consejo de Transparencia, depende, si bien dotada de autonomía, de la comunidad autónoma, aunque, como citaba al principio, las reclamaciones, en cuanto a su resolución, recaen no en el Consejo globalmente, sino en su presidente, como órgano unipersonal. A estas 3 normas, la ley estatal, la autonómica, por el medio temporalmente la ordenanza municipal, a nivel interno quería recalcaros la existencia de la instrucción de la concejala de Gobierno de Transparencia y Participación de 9 de diciembre de 2015. La tenéis colgada en el portal de transparencia en el apartado de instrucciones, en la que se establece el protocolo por el que se tramita el acceso a la información pasiva. Sabéis que a nivel de organización interna los expedientes de acceso a la información, que tenemos establecido como procedimiento electrónico pautado, recaen en el Servicio de Planificación Estratégica, por tanto, en Camilo. El buen fin del procedimiento, la contestación en plazo y en debida forma, implica la colaboración de todos.
Y aunque esa colaboración existe, pues puntualmente nos encontramos con casos en el que en la tramitación electrónica interna del expediente reclamando información o la documentación que está pidiendo un ciudadano no se cumple con la debida diligencia. Y en algún caso incluso no se cumple. Entonces, ahí aprovecho el micrófono para pedir la colaboración de todos y, en última instancia, personalizando el asunto con Camilo, que es el que da la cara por nosotros en materia de cumplimiento del acceso a la información, en la vertiente de información pasiva. En cuanto a la gestión, de toda esta normativa deriva la gestión tanto de información activa como pasiva. Comentaba antes que asumimos, por la ordenanza que aprobó el Pleno, unos niveles de información activa muy elevados, que inicialmente se fueron cumpliendo, pero que no se está actualizando. Teniendo en cuenta la próxima entrada en vigor de la ley autonómica, pues es el momento de repasar cada uno por vuestro sector de actividad, ver hasta qué punto la información que está publicada en el portal de transparencia está actualizada y establecer la comunicación con contenidos web, que es el que materializa la publicación en el portal, para tratar de actualizar. Cierto es, y esta es la primera autocrítica que tenemos que hacernos todos, que no está establecido un protocolo claro de remisión y actualización de esa información. Pero en tanto y no eso se pone en marcha, sí pediría que, teniendo en cuenta que en Navidades entra en vigor, que tenemos 6 meses para repasar si los diferentes contenidos que tenemos que publicar como publicación activa se están cumpliendo o no, dar un repaso al contenido de la ordenanza, de las nuevas exigencias de la ley autonómica y tratar de actualizar contenidos. ¿De acuerdo? Pues sin más y después de, aprovechar que hay que tener el micrófono para hacer este llamamiento, abordamos la mesa general para cuestiones que hayan quedado de tipo más transversal, tanto en el apartado más específicamente de transparencia vinculada con la contratación en general, como lo vinculado con la gestión de procedimientos electrónicos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Venga. Un micrófono. A mí me gustaría saber si en la contratación electrónica si es fluida y si tienes quejas de la gente de que le retornan los documentos, vuelve, facturas que pues, no tienen el documento adecuado y que se produce como una espiral a veces entre la ida y la vuelta de estos documentos. Sí. Sí, está clarísimo. En el análisis que hicimos cuando empezamos en este grupo de trabajo para abordar el tema de la contratación electrónica, empezamos a analizar todo esto, uno de los problemas detectados era clarísimamente este. Es decir, los informes y los pliegos iban y venían, etcétera, ¿no? Y de hecho, claro, lo que vimos en su momento fue la necesidad de abordar el procedimiento de forma integral y lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo es diseñar un circuito que, por un lado, para facilitarles a los operadores toda aquella información, por eso en el grupo de trabajo estaban también la asesoría jurídica, los miembros de la oficina de contratación, precisamente para identificar toda esa información que iba y venía, digamos, desde los departamentos hasta la oficina de contratación, pues identificar todos esos datos que debían constar en el expediente para no hacerles volver. Y además estamos trabajando en plantillas precisamente para que los operadores no se dejen, digamos, ninguno de los aspectos que hacían que, digamos, los documentos fueran y vinieran de los diferentes ámbitos, ¿vale? Pero ya os digo, justo ahora estamos en pleno proceso de integración. El mundo ideal, que hablábamos,
pues eso, es que fluya de forma, pues eso, sin entrar en múltiples plataformas y que todo sea de extremo a extremo. Ese es el objetivo. Yo estoy segura que se consigue, ¿eh? Lo que pasa Seguro. es que los inicios son muy duros. Exactamente. O sea, los inicios, pues bueno, están siendo demoledores, ¿no? Que os voy a decir, con todo el tema de la ley de contratos, con todo el tema de los menores sobre todo, pues me imagino que estamos todas las instituciones, pues igual, ¿no? Ha sido pues también un cambio de forma de trabajar, ¿no? Ha sido un batacazo importante. Nosotros, pues bueno, hemos establecido un circuito, pues que es exigente, porque en este grupo de trabajo también está la interventora y es un grupo, es un circuito que es exigente. Me refiero, pues eso, que exigimos, pues bueno, de hecho todo lo que nos obliga la normativa de contratos, ¿no? Y eso está, pues bueno, dando la sensación de que está como paralizada la contratación, porque claro, hemos llegado, es un poco perverso el tema, ¿no? Porque ahora se ha generado como un cuello de botella en la propia contratación, porque no dan abasto en todos los expedientes de contratación que tenemos que tramitar, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tránsito que tenemos que efectuar, que lo importante es eso, ¿no? Identificar las diferentes cuestiones que debemos tener en cuenta e ir trabajando en esta integración, hacer mucha formación. Ahora en noviembre hacemos una formación precisamente con el nuevo circuito para explicarles a todos los diferentes departamentos, pues bueno, ¿no? El circuito, para que lo vean, les hacemos una demo, etcétera, etcétera. Pero bueno, que será... Hay mucho recorrido por aquí, todavía hay mucho recorrido por hacer, ¿eh? Mucho. Ya cogí la carrilla con el micrófono. Me quedó antes una cuestión a Miguel Ángel, porque bueno, las intervenciones nos habíamos ido pasando de tiempo, vinculada al expediente de contratación, las cuestiones de transparencia y publicidad del expediente. Está claro que cualquiera de los licitadores, salvo aquella información reservada que así lo soliciten, es de acceso a todos los interesados. Pero nos encontramos, y es uno de los quebraderos de cabeza que tenemos puntualmente, aunque puede ser extensible a otras cuestiones que no sean estrictamente la contratación, un tercero que, invocando la ley de transparencia, quiere tener acceso a un expediente de contratación que está abierto. En principio, sabéis, la ley de transparencia se aplica a expedientes cerrados. Expedientes en tramitación, aplicamos la ley 39, la condición de interesado. Como comentabas que tenías diferentes pronunciamientos del Consejo, en algún caso hemos manejado alguno en el que, bueno, en la medida de lo posible, siempre que no afecte a protección de datos, pues quería un poco saber tu opinión o cómo evoluciona el criterio del Consejo. Sí. Pues es una cuestión que efectivamente genera quebraderos de cabeza. Es cierto que el Consejo, en algunos de los supuestos que se le ha planteado, a veces el procedimiento ya había finalizado, con lo cual en esos casos pues ha sido más sencillo, y en otros en los que el proceso estaba en tramitación, pues ha venido un poco a interpretar la ley de transparencia pues como lo que dice, ¿no? Es decir, no necesita la persona justificar para qué quiere la información, no te requiere tampoco que el procedimiento esté jurídicamente terminado. Antes de la ley de transparencia, con la ley de procedimiento administrativo, tenía que estar el procedimiento acabado y mientras no lo estuviera, pues simplemente la condición de interesado era la que podía hurgar o meter la nariz, ¿no? En esto, pues también depende de pues, lo que hablábamos antes del aplicador, ¿no? Yo he consultado resoluciones de la GAIP, que es la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso catalana. En la Comunidad Valenciana también tenemos un Consejo de la Transparencia. Y un poco la interpretación en estos casos ha venido a decir cómo es la siguiente, es decir, cómo podemos de cara a los ciudadanos aprobar nuevas leyes en las que, bueno, pues no les demos a esos ciudadanos la posibilidad de acceder a esa información, no cuando ya todo ha terminado, que es muy tarde, que está todo cocinado y que nada más quedan los tribunales de justicia, sino pues como el tenor literal de la ley exige, ¿no? Sin que el procedimiento esté finalizado o terminado, ¿no? Es verdad que la ley de transparencia tiene alguna trampa, como la disposición adicional primera, en la que hace una remisión a la legislación sectorial o específica, entre ella la del procedimiento, la del interesado en los procedimientos, pero yo he consultado algunas resoluciones en las que el razonamiento ha sido como muy simple, en el sentido de decir, oiga, el ciudadano, en la medida en que, aunque no tenga la condición de interesado en procesos donde exista un interés público en acceder a esa información,
pues protegiendo otros intereses concurrentes, protección de datos, propiedad intelectual, industrial, secretos comerciales, pues debe tener derecho al acceso a la información aunque el procedimiento no haya concluido, al mismo tiempo que el interesado. Esto no todo el mundo piensa igual. De hecho, el Consejo de la Transparencia Estatal ha tenido ahí resoluciones contradictorias. El Consejo de la Transparencia de Andalucía también, al igual que el estatal, la interpretación es más restrictiva y los que un poco están abanderando, porque esto, fijaros, a lo que nos enfrentamos es que cada Consejo Autonómico interpreta, al margen de lo que luego los tribunales decidan, el Supremo, en algún caso que pueda tener ocasión, luego nos vamos a encontrar con TSJs, que a lo mejor la opinión no es la misma, pues con instituciones como en Valencia y en Cataluña que interpretan que, aunque no se tenga la condición de interesado, no está prohibido ese acceso. Es decir, que el interesado va a poder acceder a esa información porque indudablemente tiene una situación jurídica que merece una mayor protección, pero que el ciudadano, por el mero hecho de que no tenga esa condición y el procedimiento no haya concluido, no se le puede pegar el portazo, la puerta, ¿no? en el carpetazo. De hecho, se ha planteado, fijaros, en la problemática con respecto al acceso a la información por parte de los miembros de las corporaciones locales. Sabéis que los concejales tienen un acceso a la información, entre comillas, privilegiado. Digo privilegiado, entre comillas, porque está muy bien eso de que pidas, el alcalde en 5 días te deje, tal. Es un derecho fundamental cuando lo pide un concejal, pero claro, cuando no le dan la información y se tiene que ir a la jurisdicción contenciosa, pues no la obtiene en menos de 2 años, ¿no? Pero lo vengo a decir porque, por ejemplo, el Consejo Estatal de la Transparencia y el Consejo Andaluz, junto con algún comisionado autonómico que también en toda esta parafernalia también llevan las reclamaciones, ha interpretado que esos tienen el concejal tiene una legislación específica, sectorial, y por tanto hay que sujetarse a la misma. Es decir, que cuando el concejal le deniegan la información, como se aplica la Ley de Base de Régimen Local, tiene que presentar los tradicionales recursos de reposición y luego irse al contencioso. No podría, es decir, ha habido consejos que han desestimado las reclamaciones presentadas por concejales porque entienden que es una legislación sectorial específica y que no pueden hacer uso de la Ley de Transparencia. En Cataluña y en Valencia han dicho, pero bueno, a ver, aquí nos volvemos locos o que os aprobamos nuevas leyes y resulta que penalizamos a alguien que ejerce un cargo público que ha sido elegido por los ciudadanos y lo hacemos de peor condición que un ciudadano de a pie. Y le decimos, oiga, usted no puede acceder a esta información porque es concejal y no puede recurrir a esta reclamación y no se le aplica la Ley de Transparencia. Dices, pero bueno, ¿qué sentido tiene? Y sobre todo, cuando es lo más sencillo, cuando es que ese mero concejal pide esa misma solicitud haciendo dejación de su condición de autoridad o cargo público, Miguel Ángel, concejal del Ayuntamiento, no, Miguel Ángel, al amparo de la Ley 30, me tienen que dar la información y puedo luego ir al Consejo a reclamar. Esto pasa también en materia ambiental. Pasa también en los propios interesados. En un expediente, yo que me voy a los clásicos recursos de alzada, de reposición y luego de alzada. Eso sí, impugno la cuestión de fondo de lo que yo estoy planteando en ese procedimiento, pero si lo que yo como interesado me han denegado una información de mi expediente o no puedo verlo, y es esa cuestión formal, impugnaré o no la resolución de fondo, incluso ahí la puedo hacer valer, pero ¿puedo irme al Consejo de la Transparencia y presentar una reclamación al Consejo de la Transparencia? Hay algunos consejos que están interpretando que no, porque la disposición adicional primera dice que la ley de procedimiento administrativo, y ahí tengo los clásicos recursos. Y hay otros consejos que dicen, oiga, no, aquí el interesado también no puede ser de peor condición que un ciudadano de a pie. Y tiene que hacer uso de esas facultades de defensa, ¿no? Entonces, lo que comentaba también Jesús antes, fijaros que esta nueva ley que vais a tener que aplicar son leyes que incluso a las entidades locales no les afecta en el mismo sentido todo el contenido de la ley. Aquí ahora va a ser un follón. Yo lo he hecho el otro día, leía, en Asturias ya se puede presentar la denuncia anónima. Ojo, cuando te lees bien la ley te dice que la denuncia anónima en función de en los términos de que lo reconozca la legislación básica del Estado. Y luego lo que comentaba Jesús, y en cambio eso cuidado porque es a la administración autonómica, no a la local. Y ya veremos, porque hay 2 años que se están peleando en las Cortes Generales por tramitar una ley que reconozca esa facultad de poder denunciar de forma anónima, que hoy por hoy, para denunciar casos de corrupción, no es posible, ¿no? Entonces, esta nueva ley que tenéis de Principado de Asturias, pues a las entidades locales no se les aplica en el mismo grado. Yo la única cosilla antes de alguna otra pregunta, porque a estas horas ya estaréis destrozados, desmayados, en fin, de todo, es que era comentaros este portal que he puesto aquí, porque no sé si lo conocéis, pero es interesante a efectos de lo que estábamos hablando antes de esto de la interoperabilidad, ¿no? Y fijaros, cuando se aprobó, antes de aprobarse la Ley Estatal de Transparencia, en el proyecto de ley
hubo un precepto que el Estado español, bueno, quien redactó el proyecto, lo consideró como un artículo de legislación básica, que era que hubiera un portal de transparencia para todo el sector público, un solo portal. Este es un portal que se llama Rendición de Cuentas. No sé si lo conocéis, pero es interesante. Este portal resulta que es una iniciativa impulsada por los órganos fiscalizadores, el Tribunal de Cuentas a nivel nacional y luego los autonómicos. Y resulta que aquí nada más podemos ver cuentas de entidades locales. Es una pena que las administraciones autonómicas y, lógicamente, el Estado, que mira que hay entidades, no se hayan asumido a este portal. Pero aquí, por ejemplo, pues tú de una entidad local, tan fácil como meterte, aquí pongo Principado de Asturias, Oviedo, busco y aquí automáticamente le digo que sí y me dice, tengo una información aquí, puedo poner todos los ayuntamientos de España, ayuntamientos solo, entidades locales, y me aparece que efectivamente se han rendido las cuentas de todos los últimos ejercicios. Pincho aquí, ¿ves? Este es cuenta rendida no disponible y aquí cuenta no rendida. Pincho en el último del 2016, dice cuándo se aprueba el presupuesto, la liquidación, esto, lo otro, tal, Ayuntamiento de Oviedo. Aquí hay, no sé si son las únicas entidades dependientes, igual hay más en Oviedo, pero bueno, aquí aparece el cinturón verde de Oviedo, cojo, cuidado, porque esta entidad, esta sociedad pública del Ayuntamiento está liquidada. Pues, ¿qué ocurre? Que ya nos da una información, ¿no? De, oye, aquí pasa algo, tal. El año pasado, en el 2015, esto os lo pongo de ejemplo, incluso aquí puedes ver en el observatorio de rendición, cuando te vas a las entidades locales que no han rendido cuentas, automáticamente, en muy poco tiempo, tú te puedes ir a ver qué entidades locales, por ejemplo, del Principado de Asturias, a ver si me deja aquí el PDF este, que son 78 folios, claro, te vas al 76, que es donde aparece el Principado de Asturias, estás ya destrozado, ¿no? Pero bueno, ves, y aquí en un momentito pues te dice las entidades locales chiquitinas, lógicamente, que nunca, alguna vez esta, por ejemplo, pues las 2 últimas cuentas anuales no las ha rendido. A lo que os voy a decir es que se planteó en ese proyecto de ley que hubiera un solo portal de transparencia para que el ciudadano no tuviera que marearse en los múltiples portales. Es decir, esto es una especie como lo de la interoperabilidad, es decir, vamos a intentar ponernos de acuerdo en una sola plataforma, un solo lenguaje, un solo sistema donde volcar toda la información y que el ciudadano pueda desde una sola plataforma ver lo que quiera de cualquier entidad del sector público. Esto se desechó porque se consideró que afectaba, y aquí es una de las cosas que os quería reflexionar, que para mí es muy preocupante cómo se está interpretando, a la potestad de autoorganización. A mí cuando todo el mundo ya sale diciendo la facultad de autoorganización nos lleva a eso, a que la interoperabilidad no es posible. Si ahora aprobamos leyes, y al igual que como los ciudadanos, cuando tenemos que operar electrónicamente con la Administración, que nos establece unos requisitos técnicos de nuestro equipo informático para poder comunicarnos, si la ley no va seguida de unas pautas mínimas obligatorias, contrate yo con la Generalitat, contrate yo con un consultor externo, pero que deben de cumplirse a efectos de garantizar esa interoperabilidad, pues en España sucede que eso de la facultad o potestad de autoorganización hacemos un uso y un abuso tremendo de tal manera que, mire, usted, eso es mi casa, no me diga cómo me tengo que organizar porque está ya invadiendo mi competencia íntima, ¿no?, de autonomía local y demás. ¿Qué ocurre en la práctica? Pues hace que, como comentaba Asten, un criterio fundamental y esencial es que la entidad sea los sistemas compatibles con los suyos, y es un criterio que priorizáis, pero claro, ¿qué ocurre? Que la Generalitat de Cataluña intenta con esas plataformas a lo mejor homogeneizar, uniformizar, y vosotros con buen criterio, mira, pues no, me sigo con esto porque priorizo, y es lógico que cada entidad atienda a lo que más le conviene. Pero esto, por ejemplo, este portal no es ciencia ficción, existe solo para las cuentas de las entidades locales y es un claro ejemplo de que aquí se podría, indudablemente, hablar de un portal de la transparencia único que fuera fácil, rápido y sencillo para el ciudadano y no tener que ir a cada portal donde la transparencia aparece unas veces en la página número 5, otras veces está junto con la carta de servicios ahí mezclado, vuélvete loco y te tienes que constituir en un experto. Entonces, esto es un ejemplo de que si se quiere, se puede, pero cuando ya apelamos a esa facultad de autoorganización, olvidándonos que seamos un ayuntamiento, una entidad local, una empresa pública, una entidad autonómica, estamos al servicio del ciudadano, a veces te das cuenta que ese interés institucional prima sobre el interés de los ciudadanos y las organizaciones acaban convirtiéndose en monstruos donde van pensando en su propio interés y se olvidan del ciudadano. Con lo cual, aquí es complicado que se avance, a mi juicio, en la interoperabilidad si aprobamos nuevas leyes y dejamos que la aplicación de esas leyes quede sujeta a la libre facultad de cada entidad de contratar los servicios informáticos, técnicos, que quiera,
porque va a ser muy complicado que esos datos se crucen y se mezclen, y si no se les obliga a las entidades a compartir plataformas y sistemas comunes de manejo de la información. Y la última cuestión es que, fijaros eso de la gestión de la información, lo importante que es. Pues bueno, yo me acuerdo cuando estuve haciendo lo de la tesis, echaba en falta una ley estatal de archivos y de gestión de la información. No existe. No tenemos una ley. El archivo hasta ahora es se ha estado concibiendo como, pues eso, como una estancia donde a los funcionarios díscolos o que no son muy tal se les manda o depositamos los papeles, y cada comunidad autónoma tenemos nuestras leyes de archivo, pero no hay un lenguaje común que lógicamente forma parte de lo que es las bases reguladoras de la administración pública, para mí una competencia exclusiva del Estado en ese aspecto, para obligar a que en el momento en que seas una entidad pública pues tengas que manejar un sistema de la información homogéneo. No estoy hablando de centralizar, de cargarme la más mínima capacidad de autogobierno o autodecisión, pero sí de pensar que los ciudadanos son unos, vivan donde vivan, y hay que facilitarles un poco la vida, ¿no? Porque al fin y al cabo de eso se trata. Bueno, a ver si ya es lo único que quería decir antes de concluir. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues voy a hacer yo otra para acabar. Este es para Astrid. Venga. En tu doble vertiente de gestora de procesos y protección de datos, delegada de protección de datos. El acceso es un derecho del interesado, aquí me centro en el interesado, ya lo tenía la ley 11/2007, lo confirma la ley 39, a conocer en cualquier momento el estado de tramitación vía electrónica. Nuestro gestor de expedientes tiene esa utilidad, pero la tenemos bloqueada. ¿Por qué? Por protección de datos. O sea, podemos encontrarnos expedientes con contenidos sensibles en que el interesado nos pide acceso al expediente y conocer toda la documentación que lo integra, y lo tenemos que, digamos, habilitar singularmente para el caso, pero no como un derecho en el que él accede a la sede y pueda ver en tiempo real el estado del expediente, por la posible existencia en el mismo de documentos de tipo sanitario, de tipo fiscal, lo que fuera. ¿Cómo lo tenéis, si es que lo tenéis previsto? No, es un tema importantísimo. Nosotros sí que lo tenemos abierto para entendernos al interesado, obviamente previa identificación, ¿eh? Lo que aquí todavía hacemos un proceso manual. ¿Qué quiero decir un proceso manual? Y obviamente, esto tendrá que cambiar seguro, ¿eh? Hacemos un proceso manual, y es que en un momento de la tramitación hay un paso para entendernos que viene a ser la anonimización, ¿vale? Por ejemplo, pongo el caso incluso de documentos que son públicos, como pueden ser las actas de pleno. Las actas de pleno, cuando se publican automáticamente desde nuestro gestor de expedientes, pero hay un paso en el que Secretaría pues tiene que anonimizar. ¿Por qué creo que pasa yo, qué tiene que pasar para que esto no sea una tarea humana, para entendernos? Bueno, eso pasa por estructurar bien el documento. Si fuéramos capaces, y a esto iremos seguro, si fuéramos capaces de estructurar el documento y que los datos personales fueran metadatos de ese documento, ¿qué quiero decir? Yo tendría un documento estructurado como lo conocemos nosotros, pero yo lo que son datos personales los metería como variables, como metadatos de ese documento. Eso me permitiría, mediante técnicas, como dice el Reglamento General de Protección de Datos, habla de técnicas de pseudonimización en el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Y eso qué quiere decir? Desagregar la información. Hay tecnología en estos momentos suficiente como para desagregar esta información, pero previamente yo tengo que estructurar el documento separando el dato personal. Si no, no queda más remedio, que es lo que estamos haciendo ahora todos, ¿no? Un proceso manual de anonimización. Pero insisto, esto llegará seguro, porque es que no podemos, ¿no? O sea, es un tema de eficiencia en la tramitación. Ni tenemos un ejército de funcionarios y funcionarias. O sea, es que esto no puede ser. Por lo tanto, tendremos que utilizar esa tecnología para desagregar esa información. Pero así, de momento estamos así. Y me gustaría apuntar lo que ha dicho Miguel Ángel. Yo creo que es fundamental. O sea,
Nosotros tenemos, digamos, plataformas hechas por nosotros porque empezamos demasiado pronto y no existían. O sea, en el 2006, cuando implantamos la gestión documental y nuestro gestor de documental, no existía ninguna en el mercado, y esto lo puedo asegurar, no existía una herramienta que permitiese el control del ciclo de vida de la documentación. De hecho, nosotros pudimos implementar esta herramienta porque hicimos un convenio de colaboración con el Consorcio de Administración Abierta de Cataluña y la Subdirección General de Archivos en aquel momento. Hicimos un convenio precisamente para desplegar todo esto. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que todo pasa por la homogeneización y por la integración de plataformas. Es clarísimo. O sea, no tenemos... Es que fijaos que hemos hecho que el ciudadano haga lo mismo que hacía antes con las ventanillas. ¿Os acordáis de lo de las ventanillas de voy aquí, voy allá? Pues hacemos lo mismo en el mundo virtual. Somos así de malos, quiero decir. Realmente, ¿no? Y dices, oye, pero pues reproducimos nuestro modelo de burocracia en papel, nos vamos al mundo virtual y lo reproducimos igual. Y por eso yo decía al principio, ostras, cuando somos usuarios, nosotros, ciudadanos, ¿verdad que pedimos, ¿no?, todo fácil, todo ágil? Y cuando tenemos que trasladar la actividad, ya se lo ponemos más difícil. Y todo esto de verdad que tenemos que repensarlo mucho. Y como yo digo, estamos en una época de transición y mala suerte, os digo, de nosotros no se nos va a acordar nadie. O sea, eso es como cuando un cambio de era, ¿no? Para mal dirá.